Plan C es un perverso plan de regresión autoritaria como no lo habíamos visto nunca antes en la historia. Porque, por cierto, nunca habíamos sido un régimen democrático. Bueno, yo creo que tuvimos una elección que desde el punto de vista organizativo, desde logístico, fue llevada a un puerto. Es decir, una vez más la legendaria capacidad operativa del INE que se había venido poniendo a prueba y desarrollando en los últimos procesos electorales operó adecuadamente. Y desde ese punto de vista lo que tenemos es una voluntad ciudadana expresada en las urnas, bien contada, ¿no? Y que tuvo condiciones, digámoslo así, de libertad para ser expresada. Sin embargo, creo que también las elecciones del 2 de junio son elecciones que rompieron una secuencia que había venido trabajosamente construyéndose en términos de generar condiciones de equidad en la competencia. Lo que quiero decir es que fueron elecciones auténticas en muchos sentidos, pero que adolecieron de esa cancha pareja, como se llamó en su momento, en lo que caracterizó a los procesos anteriores. En efecto, lo que tuvimos fue una inédita e indebida intromisión del Ejecutivo Federal, transgrediendo, ¿no?, en las prohibiciones constitucionales, un uso intensivo de los programas sociales con fines políticos, que claramente desdibujaron, digámoslo así, la equidad en la contienda. Hubo muchas irregularidades que con la condescendencia de las autoridades electorales se permitieron, como por ejemplo el inicio anticipado de las precampañas, tanto por parte de la candidata del oficialismo como por parte de la principal candidata de la oposición, que no debieron ocurrir. Sin embargo, tampoco creo que esto se trate de elementos definitorios de los resultados electorales. La gente votó y hay que encontrar las razones del sentido del voto en otro lado y no necesariamente en esto. Sí, sin embargo, sí es una pena porque, insisto, la construcción de elecciones íntegras, en el sentido de que de elecciones no solamente bien realizadas desde el punto de vista organizativo y técnico, logístico, sino también elecciones en donde se garantizan condiciones mínimas, un piso mínimo de equidad en la contienda, pues se desdibujaron. Es decir, esto último ya no ocurrió y es algo muy preocupante. Nunca habíamos tenido una intromisión, una irrupción como la del presidente de la República, López Obrador, en un proceso electoral. Había habido ya violaciones constitucionales cometidas tanto por Calderón como por Peña Nieto, pero en un par de ocasiones cada uno de ellos. El INE emitió más de 50 medidas cautelares en contra de mañaneras del presidente que habían claramente infringido la prohibición de pronunciarse a favor o en contra de cualquier candidatura o de cualquier partido político. Se trató de una constante. El Tribunal Electoral, en el proyecto de dictamen de la elección presidencial, considera, creo con razón, que los resultados electorales no están determinados por esa irrupción, pero considera también que esa intervención no fue ni sistemática ni reiterada, porque solamente ocurrió en el 10% de las mañaneras del último año y medio. Me parece una expresión de este otro fenómeno que lamentablemente caracterizó a este proceso electoral, que es la condescendencia de las autoridades electorales que en muchos casos, cambiando criterios que habían sido ya establecidos y que estaban firmes en procesos electorales previos, permitieron una serie de violaciones a las normas o modificaron sanciones a las violaciones cometidas que claramente abren la puerta a un escenario de impunidad hacia el futuro. Que el Tribunal Electoral diga que el presidente de la República violó 30 veces en 30 sentencias la Constitución, pero que diga que las sentencias del tribunal para el presidente tienen un solo efecto declarativo, o que digan, insisto, que construya esta idea de que no fueron violaciones sistemáticas ni reiteradas cuando todo el mundo vio lo que vio, o sea, una intervención indebida del presidente de la República, con la gran paradoja de que quien pidió que se constitucionalizaran estas prohibiciones fue precisamente López Obrador, después de la elección de 2006 como candidato opositor, como líder opositor, pues evidentemente debe quedar, digamos, en el registro de estas elecciones, en donde, pues, si bien la ciudadanía mexicana tuvo la posibilidad de expresarse con libertad en las urnas, pues claramente implicaron un retroceso, porque esta se trata de las elecciones más inequitativas de los últimos 20 años.
el INE ha vivido un problema de gobernabilidad que no es menor. Que después de 1 año y medio de la llegada de la nueva presidencia, la gran mayoría de las direcciones ejecutivas, de la misma Secretaría Ejecutiva, es decir, instituciones clave para el funcionamiento del instituto, no cuenten con titulares designados como lo establece la Constitución y la ley electoral, es decir, propuestas de la presidencia hechas al Consejo y avaladas por el Consejo con 2/3 partes de los votos de sus integrantes, pues habla de un problema de gestión interna no menor. Me parece que más allá de las tomas de las decisiones son decisiones colegiadas. Me parece que este fenómeno generó un ambiente de división interna no menor. La presidenta te había negado esta división, pero pues basta ver las votaciones en los asuntos más relevantes, vas a ver las polémicas públicas que incluso llevaron a intervención del Tribunal Electoral respecto del hecho que estoy mencionando, para decir que hay algo que no está funcionando bien dentro del Instituto Nacional Electoral. Es decir, una situación que debería ser absolutamente, digamos, excepcional, como lo es el nombramiento de alguna encargaduría de despacho para cubrir alguno de los cargos de relevancia del instituto, los cargos directivos del instituto, que por un breve periodo, pues hoy ya se instaló como parte de la normalidad y de la ordinariedad de funcionamiento del propio instituto. Es decir, algo que debería ser una excepción es la regla, y algo que debería ser temporal, pues ha estado ocurriendo desde hace 1 año y medio. El INE no tiene secretario ejecutivo, nunca había ocurrido en la historia de la autoridad electoral, más de 30 años, que durante tanto tiempo hubiera un encargado de despacho del cargo más importante en términos ejecutivos del instituto, que es la Secretaría Ejecutiva. Y esto evidentemente pues es el producto de una incapacidad de construir consensos. A eso me refiero cuando hablo de un tema de gobernabilidad. Esos consensos ni se buscaron, ni se procuraron, por supuesto se alcanzaron, al grado de que el Tribunal Electoral, me parece de una manera incorrecta, legitimó la ordinariedad, digamos así, de la figura de las encargadurías de despacho. Es decir, no son algo excepcional a lo que tiene que recurrirse en tanto se construyen los consensos necesarios, sino se abrió una carta para que, lejos de pasar por un proceso de construcción de acuerdos como lo pide la ley y la Constitución, pues se le da carta blanca a la presidencia para que pueda hacer y deshacer en la administración del propio instituto, cuando es algo que debería contar con esa base de legitimidad y de consenso producto de las designaciones del Consejo General. Pero además, creo que que eso se tradujo, digámoslo así, en una serie, digamos, de divisiones que hablan de una institución electoral que no está sabiendo procesar internamente bien sus decisiones. Pongo un ejemplo. La salida pública de la consejera presidenta del INE, exhortando y pidiendo que las movilizaciones sociales que se conocen como María Rosa no utilizaran el color rosa, que es un color del INE. Eso no está establecido en ningún lado y en ninguna norma, por cierto. Pero que después de esta desafortunada salida pública de la presidenta, pues hayan salido 3 o 4 consejeros a decir, eso es el punto de vista de la presidencia, no es el punto de vista de la institución. Eso no es bueno porque acaba mostrando la impericia y la incapacidad de construir acuerdos, que es una pieza fundamental de funcionamiento de un órgano colegiado. Un órgano colegiado es tal precisamente para que las decisiones no sean decisiones unilaterales, para que los puntos de vista institucionales no sean puntos de vista unipersonales, sino que sean el resultado de una discusión y de un procesamiento justamente colegiado. Y eso es lo que no está ocurriendo. Eso por no decir que es muy, desde mi punto de vista, preocupante, debería llamar mucho la atención, el proceso de lo que podríamos definir como de lumpenización del Consejo General. En el sentido de que prácticamente, a pesar de que es una responsabilidad en la presidencia conducir con orden las sesiones del Consejo y con respeto, el reglamento de sesiones del INE establece la posibilidad incluso de retirar la palabra a quien se conduzca con faltas de respeto o quien establezca diálogos personales. Y lo que hemos visto es, con la llegada de personajes como Fernández Noroña, entre otros,
un proceso grave de lumpenización y de falta de respeto a esa que ha sido pues, la mesa más importante de la transición democrática, ¿no? En donde las discusiones deben darse y se han dado con una enorme intensidad e incluso tonos encendidos, pero con el respeto que requiere la discusión democrática. Y el hecho de que haya quien de repente, que se normalice el hecho de decir, yo cuando hable mi adversario con quien no estoy de acuerdo me voy a levantar de esta mesa, pues esa mesa es la mesa del diálogo, no es la mesa de los monólogos, ¿no? O bien la falta de respeto con lo que se ha permitido las expresiones de algunos partidos políticos, representantes de partidos políticos, respecto de integrantes del Consejo, consejeras y consejeros electorales, expresiones que trascienden el mero ejercicio de la libertad de expresión y acaban haciendo acusaciones de corrupción o claramente constituyen violencia de género, ¿no? Al acusar a consejeras, por ejemplo, de estar recibiendo instrucciones desde fuera del instituto, por ejemplo, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues son verdaderamente ofensivas. Y esto con la condescendencia de la presidencia que ha permitido esa degradación, insisto, esa lumpenización de la discusión en el Consejo General, que no es buena para el propio instituto. Así que, digamos, el balance en términos de la organización del instituto es bueno. Esto no es obra de la presidenta Padilla, evidentemente. El INE sacó bien la elección gracias al trabajo profesional y una vez más probado del Servicio Profesional Electoral, pero evidentemente, pues digámoslo así, el INE cumplió, aunque eso no implica que haya situaciones preocupantes que todavía siguen siendo parte del proceso electoral. Extraña mucho, y no es un asunto de respeto político, por ejemplo, que el Consejo General no haya hecho, como en su momento lo hizo, pronunciamientos públicos respecto de una propuesta basada en falacias, en mentiras, de reforma electoral. El plan C, y eso está avanzando porque ya son asuntos dictaminados en la Cámara de Diputados, plantea la desaparición del INE y la reformulación total del sistema electoral tal como lo conocemos, a partir de una serie de suposiciones falsas, como por ejemplo que el sistema electoral es muy caro, como por ejemplo que el sistema electoral no garantiza imparcialidad, como por ejemplo suposiciones como que el Instituto Nacional Electoral y los soples trabajan con sesgo político, y se está planteando una reforma que claramente plantea la captura del órgano político a partir de la elección, una captura política del órgano a partir de la elección de los consejeros electorales, de la elección popular, y también de los magistrados del Tribunal Electoral. Y esto no ha merecido en más de un año. Hay quien dice que es por prudencia. La verdad me preocupa que esto pueda traducirse no en prudencia, sino en condescendencia, con una reforma malintencionada que además parte de premisas falsas, de supuestos falsos, y que plantea pues, el desmantelamiento del sistema electoral como lo conocemos. Y llama mucho la atención que el INE, por las razones que sean, temor, obsequiosidad o coincidencia, pero sería importante que si coinciden con la reforma, pues quienes integran el Consejo General del INE lo digan, porque esto afecta intereses y derechos de los trabajadores del propio instituto, y ellos son responsables de velar por los derechos y las jerarquías laborales de dichos trabajadores. Entonces, llama mucho la atención que todo esto esté ocurriendo. El INE funciona bien, pero sí hay un problema en el Consejo General, producto de esa incapacidad de construir consensos, ¿no? Esa incomprensión de lo que son los trabajos colegiados y esa visión unilateral que muchas veces prevalece y que ha provocado esos disensos a los que he hecho referencia. No, absolutamente. Yo se lo dije desde la noche misma en la jornada electoral, cuando hubo algunos sectores, algunos personajes de la oposición que pretendieron instalar en el discurso público la idea de que se había cometido un fraude. Fraude no hubo. ¿Quieren saber qué es un fraude? Vayamos a ver las elecciones de hace unas semanas en Venezuela. Eso es un fraude. Es un fraude en donde no se sabe si los votos fueron contados bien porque no hay acta de la constancia de los votos. Hay un fraude cuando la autoridad electoral dice que ganó alguna candidatura, un cargo de elección popular, sin presentar ningún soporte documental, cuando no hay ninguna evidencia de que los votos que se dice obtuvo un candidato ganador o
tuvieron los candidatos en general, hayan ganado o no, pues no están sustentados en ningún documento. Eso es un fraude. Lo que hubo en la elección del 2024 en nuestro país, insisto, fue una actuación timorata, tibia, condescendiente y obsequiosa de las autoridades electorales frente a las irregularidades. Por ejemplo, fenómenos como que se habían sancionado en el pasado, ¿no? De manera muy severa, porque así lo plantea la ley, como por ejemplo ocurrió con algunos aspirantes a una candidatura en el año 2021, que violaban las reglas de fiscalización. Me refiero concretamente a Salgado Macedonio, Morón y otros 40, un poco más de 40 aspirantes que hicieron precampaña, no presentaron el informe correspondiente, dijeron que no, el pretexto fue que no habían hecho precampaña. El INE descubrió que sí habían hecho actos y gastos de precampaña y se les aplicó la ley. La ley dice, con todas las letras, que quien incurre en esta violación, si haber hecho actos de precampaña sin presentar el informe correspondiente, se le cancela el registro. Y eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que en su momento validó el Tribunal Electoral. Bueno, ahora quienes incurrieron en este ilícito, 30 candidaturas, por cierto, todas del partido gobernante, todas de Morena, pues se decidió que mejor se les aplicaba una multa y no lo que dice la ley. Entonces yo creo que estas actividades, como esas muchísimas, ¿no? Los ejercicios de fiscalización fue un abaratamiento de las sanciones y por relajar los criterios que habían venido construyéndose en la última década, precisamente con una lógica, creo, equivocada de condescendencia o de quedar bien con los partidos. Bueno, eso que ocurrió evidentemente provocó o incentivó la impunidad y consecuentemente los ilícitos, pero de ahí a decir que hubo un fraude hay un trecho. Es decir, yo creo que fueron elecciones, como lo mencioné, profundamente inequitativas, las más inequitativas de los últimos 30 años, pero fueron elecciones en donde la voluntad popular se expresó y es la que se dio a conocer con toda precisión y puntualidad, con mecanismos que funcionaron de maravilla. El conteo rápido la noche de la elección, que por primera vez nos dio resultados no solo de la presidencia, sino también al mismo tiempo de la integración de la Cámara, la posible integración de las cámaras del Congreso de la Unión, así como de las 9 gubernaturas en disputa. Cifras o rangos de votación que coincidieron perfectamente con lo que arrojó el PREP horas después, y además que coincidió con una enorme exactitud con lo que acaban revelando los cómputos distritales unos días después de la elección. Entonces, digamos, a ver, creo que pretender decir que hubo un fraude o incluso exageraciones como que hubo una elección de Estado, vuelvo a insistir, elecciones de Estado es lo que ocurrió en Venezuela, en donde el propio gobierno controla y manipula al órgano electoral. El propio gobierno es juez y parte al organizar y definir cómo se resuelven las elecciones, o como ocurría justamente en México hace 40 años, ¿sí? Cuando el propio gobierno, que no se podía disasociar del partido oficial, pues era el que organizaba y decidía todo en las elecciones, ¿no? Incluso manipulaba resultados cuando esto era necesario para mantenerse en el poder. Eso no lo tuvimos en México. Y eso es lo que hay que entender como un fraude. ¿Hubo irregularidades? Sí, claro. En primera instancia, las cometidas por el presidente de la República y su incontinencia de violar la Constitución un día sí y otro también durante el proceso electoral, incidiendo en las preferencias de los electores. Hubo condescendencias, como decía, de las autoridades electorales, hubo abusos de los que todavía estamos viendo hoy con el tema, por ejemplo, de la pretensión de una sobrerepresentación por encima de los límites constitucionales que pretende el oficialismo. Bueno, sí, todo eso lo hubo y no hay que menospreciarlo, pero de ahí a decir que hubo un fraude hay un enorme trecho. O de ahí a decir que esta fue una elección de Estado, yo creo que fue una elección inequitativa, pero no fue una elección de Estado. Como decía hace unos días en un foro público a propósito de la sobrerepresentación, ¿quieren saber lo que son las elecciones de Estado? Espérense a verlo si pasa el plan C y se reformula el sistema electoral en donde va a haber un control político de los órganos electorales. Es decir, cuidado con los términos. Y creo que es un término con el que hay que tener mucho cuidado con el fraude. Si ha habido un fraude en la materia electoral en las últimas 2 décadas, es el fraude del discurso del fraude. El único fraude que ha existido aquí es el que dice que hubo algún tipo de fraude. Y creo que eso vale tanto para un lado como para el otro, digamos. Hablar de fraude cuando no hay fraude es una tomadura de pelo, sea quien lo pronuncie. Yo creo que hay una vocación declarada del presidente de la República y del actual gobierno de no atender lo que se dice en la Constitución.
Digo, no lo digo yo, lo dijo el propio presidente. No me vengan con que la ley es la ley. Digo, esa es una declaración de hecho. Es decir, o venir a decir que de nuevo dicho es el presidente, que la autoridad moral y política del presidente está por encima de cualquier ley, incluida la Constitución. Eso lo dijo el presidente. Bueno, eso claramente evidencia un modo de entender la política y un modo de entender el derecho profundamente autoritario, que es el que ha caracterizado el actual gobierno. Que el menosprecio del control de constitucionalidad que ha ejercido un órgano que está allí precisamente para eso, como es la Suprema Corte, es decir, para evitar que los órganos políticos, es decir, el gobierno y el legislativo, pues son órganos políticos porque son electos popularmente, transgredan los límites que establece la Constitución, sea calificado como o descalificado como la actuación de grupos conservadores que están en contra de una sedicente transformación, pues es el mejor ejemplo de que hay un profundo desprecio por la legalidad y por la constitucionalidad. Decir que el pueblo está por encima de lo que dice la Constitución es simple y sencillamente no entender lo que es un Estado constitucional. No. El pueblo hizo la Constitución y puso lo que quiso en la Constitución. Por eso nadie en nombre del pueblo puede ir en contra de la Constitución, porque ir en contra de la Constitución significa ir en contra de lo que el pueblo plasmó en la Constitución. Digo, para decirlo de alguna manera, invocaste la Revolución Francesa. Bueno, uno de los principios básicos de la Revolución de 1789 pues fue precisamente ese, la soberanía popular, que viene, por cierto, de esa gran construcción de la Revolución Francesa que exportó al mundo luego de la obra de Rousseau. Sí, la soberanía popular lo que supone no es que el pueblo hace lo que quiere, sino que el pueblo establece las reglas de ejercicio del poder en la Constitución. No lo digo yo, lo dice la propia Constitución. ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución? Es voluntad del pueblo soberano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y el resto de la Constitución establece cuáles son las condiciones que el pueblo soberano decidió establecer, cuáles son las facultades y cuáles son las limitaciones al poder que están plasmadas en la Constitución. Eso es lo que el pueblo quiere, no lo que algún iluminado que en la noche habló con el pueblo nos viene a decir en la mañana que es el pueblo, que es la voluntad del pueblo. No, la voluntad del pueblo se expresa, por supuesto, en las urnas, pero en primera instancia se plasma en la Constitución. Por eso, la gran concepción del constitucionalismo moderno es que ninguna mayoría, ni siquiera una mayoría legítima, puede hacer lo que quiera y violar los derechos de los demás, así sean los derechos de una minoría. En eso ese es el arreglo de la democracia constitucional que se ha construido en el mundo moderno, y ese es el arreglo que el pueblo mexicano, ahí sí, decidió y plasmó en la Constitución. Entonces, dicho lo anterior, yo sí creo que todas las democracias constitucionales en el mundo viven un momento muy complejo de regresión autoritaria, y México no es de excepción. El plan C no es otra cosa sino el desmantelamiento, la intención de desmantelamiento del orden constitucional que se construyó para poder salir del régimen autoritario que teníamos y que se plasmó en la Constitución como, digámoslo así, a partir de 4 grandes ejes para poder establecer un régimen democrático. Salir del régimen autoritario pasó por 4 grandes ejes, es decir, la transición, lo que se conoce como la transición, que es este periodo que se fue gradualmente instrumentando desde finales de los años 70, pero sobre todo que se concretó entre los años 90 y de ahí para acá, en este brevísimo periodo de apenas 30 años, poco más de 30 años y acaso, que es un paréntesis muy breve en nuestra historia, de más de 200 años de vida independiente, México ha vivido solamente menos de 30 o 30 si acaso en un contexto democrático. Digo, si quitamos los destellos de democracia que fueron casos verdaderamente esporádicos a lo largo de nuestra historia constitucional, como los breves meses que sucedieron a la Constitución de 1857 antes de que México se enfrascara en la guerra civil que se conoce como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, o los 13 meses de gobierno maderista que terminaron con un golpe de estado de Victoriano Huerta. Es decir, México es un país que en gran parte de su historia ha vivido bajo la sombra del autoritarismo, ¿no? Hasta que, pues con la transición, pues logramos abrir, insisto, este paréntesis democrático que ojalá y no sea un paréntesis que tenga un corchete de cierre pronto, pero puede ocurrir. Y mi punto es
la transición pasó por por muchos más elementos, pero sobre todo por 4 ejes estructurales. Hay otros casos, hay otras cosas, pero sobre todo 4 ejes estructurales. Primero, que el régimen cerrado, vertical, autoritario e impermeable al pluralismo que construyó durante el siglo XX, lo que se conoce como el presidencialismo mexicano, se abriera a una creciente pluralidad, germinal en un principio, pero creciente pluralidad política, y que esa pluralidad no solamente pudiera encontrar causa institucional para expresarse, sino además reflejo en los órganos de decisión política, concretamente en el Congreso. Es decir, el primer gran eje es el eje, déjame decirlo así, de la apertura. Apertura del sistema de partidos para nuevas alternativas que habían estado excluidas artificialmente hasta entonces, pero también apertura a través de mecanismos como la representación proporcional, que permitió que esa pluralidad política, esa diversidad política, se pudiera expresar allí en donde se toman las decisiones colectivas, es decir, en el Congreso. Segundo gran eje, el que ya mencionaba, construir un sistema electoral que permita que las elecciones sean libres y auténticas, como lo establece la Constitución, y que sean esas elecciones libres y auténticas, en donde el voto popular se expresa autónomamente, quien defina quiénes ocupan los cargos de representación política, Presidencia de la República y Congreso de la Unión, así como los congresos locales y las gobernaturas, alcaldías, etc. Y eso pasó por construir un sistema electoral, como te decía, que inyectara confianza, credibilidad, pero sobre todo certeza de que la voluntad ciudadana puede expresarse libremente y va a ser respetada en el sentido en que fue manifestada, plasmada en las urnas, en las boletas. Tercer gran eje, convertir al Poder Judicial en un auténtico poder y hacer que el principio de división de poderes, que siempre estuvo allí. México ha tenido división de poderes desde la primera Constitución, desde 1824. Todas las constituciones, incluso las conservadoras, establecían el principio de la división de poderes, que es uno de los grandes principios del constitucionalismo moderno, que busca acotar el poder, o como lo decían Locke y Montesquieu, los creadores de esta gran técnica moderna de limitación del poder, base del constitucionalismo moderno, que el poder frene al poder, dividir al poder para que el poder se frene a sí mismo. Bueno, esto siempre existió en la Constitución, pero siempre fue papel mojado. ¿Qué pasó durante todo el siglo pasado? Había un poder judicial, había un poder legislativo y había un poder ejecutivo. Nada más que el poder legislativo, la puerta de acceso al poder legislativo, era un partido, que era un mecanismo de control social y político formidable, que en sus estatutos decía que su jefe nato era el presidente de la República, y que en buena medida se convertía en el espacio en donde se procesaban los grandes consensos, pero sobre todo se aterrizaba en la voluntad presidencial. Tú no podías aspirar a un cargo público, efectivamente, si te postulaba a través de la postulación como candidato a ese cargo del partido oficial. Y por lo tanto, el partido oficial se convirtió en un mecanismo de control político de todos los cargos públicos electivos en el país. Gobernadores, diputaciones, senadurías, alcaldías, etc. ¿Por qué? Pues porque si se le ocurriera salirte de la línea, pues ese partido te excluía. Y eso significaba la muerte política de quien no aceptara jugar conforme a las reglas del juego y sobre todo atender la que en última instancia era la voluntad del gran decisor, es decir, la del presidente de la República. A través del partido, pues, el poder legislativo se convirtió en una especie de oficialía de partes de la voluntad presidencial. Es decir, el espacio donde se procesaban formalmente lo que se decidía en otro lado, en la presidencia y con los grandes liderazgos que el partido englobaba. Así que el poder legislativo jamás fue un contrapeso del poder ejecutivo, al contrario, fue un brazo político que instrumentaba la voluntad, digámoslo así, del poder ejecutivo. Y por el otro lado, el poder judicial pues, era un poder controlado políticamente. Sí, había ministros de la Corte, cierto. Primer punto, la Corte no solamente era la cabeza del Poder Judicial porque era la última instancia, la de mayor jerarquía, sino además era el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial. Querías ser juez, tenías que ser aprobado por concursos que organizaba la Corte. ¿Dónde estaban las ascripciones? ¿Dónde se daban las ascripciones donde decidía la Corte? ¿Cuándo te movían? Cuando decía la Corte. ¿Cuándo te corrían? Porque había un tema de disciplina judicial cuando lo decía la Corte. Controlar a la Corte significaba controlar todo el aparato de justicia, que estaba subordinado a la Corte. Y el control de la Corte era muy sencillo. Para ser ministro de la Corte te tiene que proponer el presidente. Y el presidente jamás propuso a nadie que no quisiera
ser presidente, así que ser ministro de la Corte. Así que todos los ministros de la Corte se debían a la voluntad presidencial, pero además eran ratificados por el Senado. Y en el Senado, hasta 1988, no hubo ningún senador de oposición. Es decir, se debía al presidente que lo proponía y al partido que era el que los votaba por instrucciones del presidente en el Senado. Con lo cual, de facto, teníamos una división de poderes inexistente. Sí existía en el papel, pero era papel mojado en los hechos. Entonces, para poder romper esa inercia que caracterizó el régimen del presidencialismo mexicano y que hacía de la Suprema Corte y consecuentemente del Poder Judicial, salvo rarísimas excepciones, un órgano controlado políticamente por el gobierno, pues entonces lo que tenías era construir condiciones de independencia real del Poder Judicial, de autonomía frente a los órganos políticos, frente a los propios partidos políticos. ¿Cómo se hizo eso? Pues por un lado, gracias a la reforma de 94, construyendo la Suprema Corte como un órgano realmente de control de constitucionalidad, y por el otro creando el Consejo de la Judicatura como un órgano de gobierno de toda la magistratura y que garantizara el acceso por concurso, el acceso meritocrático, la disciplina judicial con garantías para todos los juzgadores, etcétera, etcétera. Es decir, una independencia política del órgano. Y eso se concretó y se perfeccionó con el camino, con la reforma en materia de derechos humanos y de amparo de 2011. Pero ese fue el tercer eje. Primer eje, representación de la pluralidad. Segundo eje, expresión de la pluralidad. Segundo eje, vía electoral franca y abierta, confiable para poder acceder democráticamente al poder. Tercer eje, poder judicial. Y el cuarto eje fue la creación de una serie de instituciones técnicas que fungieran como mecanismos de contrapeso y de control del poder adicionales, complementarias a la división de poderes. Es decir, la creación de lo que se conoce como órganos constitucionales autónomos. Todos los órganos constitucionales autónomos que surgieron en los últimos 30 años, todos, pasaron a ejercer funciones que antes estaban en manos del Ejecutivo. ¿Quién hacía las elecciones? El gobierno a través de la Comisión Federal Electoral, es decir, de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién definía la política cambiaria, inflacionaria, en fin, monetaria del país? El Banco de México, que era un órgano de la Secretaría de Hacienda, del gobierno. ¿Quién era el que resolvía los temas de competencia económica? Pues la Secretaría de Economía. ¿Quién era el órgano que, o de antimonopolios, la política antimonopolios? ¿Quién era el órgano que entregaba las concesiones y vigilaba las concesiones de radio y televisión? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién era el órgano que, es más, hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació en el seno de la Secretaría de Gobernación antes de volverse un órgano autónomo? Es decir, todo lo que hacen, la transparencia, pues no existía, pues, pero tú ibas a pedir información al órgano que tenía que dártela y te decía si te la daba o no te la daba y no tenías modo de impugnar esas decisiones. Es decir, todos los órganos constitucionales autónomos nacen arrebatándole funciones al gobierno para que sean estas funciones, algunas muy específicas, ejercidas con criterios técnicos y no con criterios políticos como ocurría. Bueno, los órganos constitucionales autónomos, en el Poder Judicial Independiente, hubo un sistema electoral confiable, autónomo, independiente también, y un sistema representativo que pudiera reflejar y recrear la pluralidad política, fueron los 4 ejes, digo yo, de la construcción de nuestra transición. Bueno, todo esto para decir que el Plan C busca dinamitar justo estos 4 ejes. ¿Qué pretende el Plan C? Eliminar la representación proporcional en el Senado y en la Cámara de Diputados y a las senadurías de primera minoría. Es decir, volvernos al legislativo tal como lo teníamos cuando un partido, una mayoría podía controlar hegemónicamente esos órganos, avasallar esos órganos. 2, se busca dinamitar el sistema electoral que tenemos y sustituirlo por un nuevo órgano, un nuevo sistema electoral completamente centralizado, en donde sus titulares serán elegidos popularmente. Y la mejor manera de politizar un órgano es que sus titulares sean elegidos. ¿Quién elige a un titular de un órgano? A una mayoría. ¿Y los que son electos a quiénes representan? Pues esa mayoría. Es decir, los órganos electorales, que son órganos que tienen que tener, cuyos titulares tienen que actuar de manera equidistante a las partes, precisamente se logra sin que ninguna de las partes los ponga, y si la mayoría los pone, pues esos titulares van a resolver en favor de los intereses de la mayoría que los puso, así de elemental. Tercero, además quieren quitar muchísimas garantías, prohibiciones que hoy son parte del piso de equidad que se ha construido, mal lograda, pero que se ha construido. Tercero, quieren dinamitar el Poder Judicial y de nuevo elegir a todos los jueces, magistrados y ministros, a todos los juzgadores a nivel federal y local, para que sean electos popularmente. Misma historia. De nuevo va a ser la mayoría la que va a tener a sus jueces, cuando los jueces en una democracia constitucional son garantes de los defensa, eso no lo digo yo, lo dice Luigi Ferrajoli, de la defensa de los derechos de las minorías frente a la voluntad de la mayoría.
Es decir, lo que se quiere es un poder judicial que ya no sirva de contrapeso, sino sirva de mero legitimador de las decisiones de la mayoría política del momento. Y finalmente quieren desaparecer a los autónomos. Si todas esas funciones regresarían al Ejecutivo. Dice el presidente, ay, es que el Ejecutivo puede cumplir todas esas funciones. Pues claro que las puede cumplir. Las cumplía, de ahí se le quitaron. Nada más que eso ocurría en un México autoritario. Así que creo, en síntesis, que el plan C es un perverso plan de regresión autoritaria como no lo habíamos visto nunca antes en la historia. Porque, por cierto, nunca habíamos sido un régimen democrático y por lo tanto no había de dónde para dónde dar marcha atrás. Éramos un autoritarismo, éramos regímenes autoritarios, no autocráticos. En fin, no había posibilidad de dar marcha atrás. Cuando ya caminas en reversa, no puedes meter reversa. Cuando vas en primera, una primera muy tembeleque, una primera que todavía no te da para cambiar ni siquiera segunda velocidad y metes reversa, pues bueno, estás ante una clara regresión autoritaria. Entonces la respuesta es, ¿estamos ante un riesgo de regresión autoritaria? Mi respuesta es sí. Pues lo que pasa es que en la sección constitucional yo no entiendo a la república sino como una república democrática. La república no existe. La república es una de las posibles formas, digamos así, de Estado que históricamente nace como contraposición a las monarquías, ¿no? ¿Qué eres, monarquía o república? ¿No? Pues ese, por ejemplo, es el gran dilema, el primer gran dilema constitucional que tuvieron que enfrentar los italianos después de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del fascismo y cuando estaban restableciendo su orden constitucional. ¿Qué somos? ¿Una monarquía o una república? Claro, ese es el origen del concepto. República hoy es una cosa mucho más amplia y no solamente la contraposición a la monarquía. Hay repúblicas democráticas, puede haber una república autoritaria. Así que yo digo, es un falso dilema, democracia o república. Yo te diría que lo que hay que proteger es lo que trabajosamente hemos tratado de construir y que es alguna obra, por cierto, inacabada, que es una república democrática. Es decir, no se trata, lo que está en juego no es la nación mexicana, no es el Estado mexicano. Pues va a haber Estado mexicano. El punto es qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado republicano, democrático o no? Yo creo que la clave está en leer de nuevo el artículo 40. No se trata nada más, la voluntad del pueblo mexicano, pues, o lo que quiere la Constitución, no es nada más constituirnos en una república, es decir, en algo que no es una monarquía. Es también que esa república tenga ciertas características que la propia Constitución establece, que sea una república representativa, que sea una república democrática. No basta que haya alguien que obre por nombre y cuenta de la república, un monarca, un iluminado o un dictador. No. Tiene que haber república, tiene que ser representativa. Esa representación tiene que ser democrática y además tiene que ser laica y federal. Eso es lo que entiendo tenemos que estar construyendo. Frente a las intenciones de una centralización del poder político, como la que estamos viendo, frente a un abuso, digámoslo así, de los símbolos religiosos que contravienen claramente el que seamos una república laica. Oye, la invocación de la Biblia y de hay que ser buenos, ya lo dijo Jesucristo y no sé cuántas cosas que oímos todos los días, me parece una invocación de valores religiosos como parte de la ética pública, me parece algo gravísimo en términos, digámoslo así, del carácter laico del Estado. En fin, yo creo que lo que hay que defender, el dilema está entre ¿qué queremos? Una república, democrática, representativa, laica y federal, o una república autoritaria. Ese creo que es el dilema. Y ante ese dilema creo que no hay mucho para... Bueno, supongo, tan hay que quien quiere lo otro, pues no, pero yo creo que pues todos los que creamos en la democracia constitucional, pues debemos decirle no a esos intentos de regresión, ¿no?